En el mundo del terror digital, pocos nombres inspiran tanto miedo y pavor como Granny. Este juego aterrador, una obra maestra del suspenso y los sustos repentinos, ha cautivado a millones en todo el mundo. Los jugadores se encuentran atrapados en una casa oscura, acechados sin descanso por una figura siniestra e invisible. Su nombre es Granny. Pero lo que la mayoría de los jugadores no se dan cuenta es que el terror del juego no se limita al mundo digital. Granny está impregnada de horror de la vida real, inspirada en susurros y leyendas del oscuro corazón de la campiña sueca. Esta es la historia real que dio vida al juego. Una historia que te helará hasta los huesos. Prepárate, porque esto no es solo un juego. Es un vistazo a una pesadilla que puede ser más real de lo que piensas. Nuestro viaje comienza en Hälsingland, una provincia remota y escasamente poblada en el centro de Suecia. Es una tierra de densos bosques, lagos relucientes y antiguas granjas cubiertas de musgo. Pero debajo de su fachada idílica, Hälsingland alberga una historia oscura. Los lugareños hablan en voz baja de una presencia malévola que ronda la región, una figura conocida solo como la bruja de Hälsingland. Durante generaciones, se han transmitido historias, cuentos de una anciana solitaria que vivía sola en una granja destartalada en lo profundo del bosque. Era una reclusa, temida y rechazada por los aldeanos locales. Algunos susurraban que era una bruja, otros un espíritu vengativo. Pero todos estaban de acuerdo. Ella era una mala noticia. Estos susurros, transmitidos de generación en generación, eventualmente se fusionarían en la leyenda de la bruja de Hälsingland, una leyenda que, con el tiempo, inspiraría uno de los videojuegos más terroríficos jamás creados. La leyenda de la bruja es un mosaico de folclore local, historias de fogatas y advertencias susurradas. Algunos dicen que una vez fue una curandera, enloquecida por el dolor tras la pérdida de su familia. Otros afirman que era una mujer despreciada, que buscaba vengarse de aquellos que la habían ofendido. Cualesquiera que fueran sus orígenes, la bruja era universalmente temida. Se decía que vagaba por el bosque por la noche, con los ojos brillando con una luz antinatural. Los aldeanos hablaban de ruidos extraños que emanaban de su decrépita granja, gemidos, gritos y el sonido de pesadas cadenas arrastrándose por el suelo de madera. Los padres advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados del dominio de la bruja, para que no los secuestraran y nunca más los volvieran a ver. Era un cuento destinado a asustar, una historia de advertencia contada para mantener a los niños a raya. Pero, ¿y si la leyenda fuera más de lo que parece? La leyenda da un giro siniestro a finales del siglo XIX con una serie de desapariciones inexplicables. Todo comenzó en una noche como cualquier otra en Hälsingland. El viento aullaba entre los árboles y un aguacero torrencial azotaba las ventanas de las aisladas granjas. Fue en esta noche que un joven labrador llamado Lars desapareció. Lo habían enviado a entregar medicamentos a un pueblo vecino, un viaje que no debería haberle llevado más de una hora. Pero Lars nunca llegó. Se organizó un grupo de búsqueda, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no encontraron rastro del joven. Los aldeanos estaban desconcertados. ¿A dónde podría haber ido? ¿Y qué pudo haberle sucedido en una noche tan traicionera? Sección 5. Las desapariciones comienzan. La desaparición de Lars fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, 2 personas más desaparecieron sin dejar rastro. Una joven que recogía leña en el bosque, un viejo trampero revisando sus trampas. Todos desaparecidos, tragados por completo por el denso e implacable bosque. El miedo se apoderó de los corazones de los aldeanos. Los susurros de la bruja se hicieron más fuertes, más insistentes. Algunos afirmaron haberla visto acechando en el bosque, con los ojos brillando con malévola alegría. Otros juraron haber oído su risa burlona resonando entre los árboles en las noches de tormenta. Llamaron a las autoridades, pero sus investigaciones no arrojaron resultados. Las desapariciones siguieron siendo un misterio, envueltas en el miedo y la especulación. La leyenda de la bruja de Hälsingland había cobrado vida propia, alimentada por el terror de la vida real. Sección 6. Un escalofriante. Descubrimiento en el bosque. El misterio se profundizó cuando un grupo de niños, jugando en el bosque cerca de la granja abandonada de la bruja,
se toparon con una visión espantosa. Escondido debajo de una maraña de arbustos cubiertos de maleza, descubrieron una tumba poco profunda. El miedo les dio velocidad a sus pies mientras corrían de regreso al pueblo. Sus gritos resonaban entre los árboles. Los aldeanos, armados con horcas y palas, se acercaron cautelosamente al lugar. Allí, bajo la tierra recién removida, desenterraron un descubrimiento espantoso. Era Lars, el labrador desaparecido. Su cuerpo estaba destrozado, sus ojos abiertos por el terror. Pero el detalle más inquietante fue el muñeco toscamente hecho que apretaba en su mano sin vida. Era un títere, una pequeña figura hecha de ramitas y tela, con el rostro retorcido en una grotesca burla de sonrisa. Sección 7. La leyenda se extiende. El descubrimiento del cuerpo de Lars conmocionó a la comunidad. La bruja, al parecer, no era solo un producto de su imaginación colectiva. Ella era real y era mortal. La noticia del espantoso descubrimiento se extendió como la pólvora, llevada por el viento a las aldeas vecinas y más allá. La leyenda de la bruja de Hälsingland trascendió el folclore local, convirtiéndose en una historia de terror a nivel nacional. La gente susurraba su nombre en voz baja, compartiendo historias de su maldad alrededor de fogatas y en tabernas poco iluminadas. La bruja se convirtió en un hombre del saco, un cuento de advertencia utilizado para asustar a los niños y evitar que se alejaran demasiado de casa. Sección 8. Nace una pesadilla digital. Siglos después, la leyenda de la bruja de Hälsingland llegó a manos de un joven desarrollador de juegos llamado Developer. Cautivado por la escalofriante simplicidad y el terror crudo de la historia, vio la oportunidad de dar vida a la leyenda de una manera nueva y aterradora. Inspirándose en la granja destartalada de la bruja, su afición por las trampas y el puro terror que inspiraba, Developer comenzó a crear un juego que capturara la esencia de la leyenda. Imaginó un juego en el que los jugadores sintieran la misma sensación de miedo e impotencia que aquellos que se habían cruzado con la bruja siglos atrás. Y así, en los oscuros recovecos del mundo digital, nació una nueva pesadilla. Sección 9. Granny, el juego que aterrorizó al mundo. En 2017, Granny se desató sobre el mundo. El juego fue un éxito instantáneo. Su jugabilidad simple pero efectiva, combinada con su atmósfera genuinamente aterradora, resonó entre los fanáticos del terror en todo el mundo. Los jugadores se encontraron atrapados en la casa de Granny, acechados sin descanso por el personaje principal. El diseño de sonido del juego jugó un papel crucial en la construcción del suspenso, con cada crujido del suelo y cada paso distante que recorría la columna vertebral de los jugadores. Pero fue la propia Granny quien se robó el espectáculo. Su apariencia grotesca, su risa escalofriante y su incesante persecución del jugador aprovecharon un miedo primario que trascendía el idioma y la cultura. Sección 10. El legado duradero de una historia de terror de la vida real. Granny se convirtió en un fenómeno global, generando innumerables partidas, fanart e incluso inspirando salas de escape de la vida real. El éxito del juego es un testimonio del poder perdurable del folclore y el atractivo escalofriante de las historias de terror de la vida real. Si bien el juego en sí puede ser una obra de ficción, la leyenda que lo inspiró continúa proyectando una larga sombra sobre la campiña sueca. Incluso hoy en día, los lugareños hablan de la bruja de Hälsingland en voz baja, advirtiendo a los forasteros que tengan cuidado de no adentrarse demasiado en el bosque al anochecer. Sección 11. La línea. Entre la realidad y la ficción se difumina. La historia de Granny es un recordatorio de que el horror más efectivo a menudo se inspira en el mundo real. Es un testimonio del poder del folclore, el atractivo perdurable de lo desconocido y la escalofriante posibilidad de que algunas leyendas, sin importar cuán fantásticas sean, puedan contener algo de verdad. Entonces, la próxima vez que te encuentres jugando a Granny, recuerda el horror de la vida real que dio vida al juego. Recuerda la leyenda de la bruja de Hälsingland y pregúntate, ¿es realmente solo un juego? ¿O es una ventana a una pesadilla que es demasiado real?